abrimos el espacio del desayuno en Tandil Despierta. Roberto Tazara, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un saludo para todos. Muy bien, una jornada muy especial la del día de hoy, 5 de junio, Sí. 60 años del comienzo de la educación universitaria en Tandil, ¿no? Tal cual, Rodolfo. El 5 de junio del 64 se dictó la primera clase en la entonces Facultad de Ciencias del Hombre, única facultad con que comenzó la Universidad de Tandil. Correcto. Estamos refiriendo particularmente a Tandil. Correcto. Porque la Universidad Nacional del Centro, que también este año cumple 50 años, fue creada por ley 10 años después, en el año 74, en octubre del 74. Pero en 64, la idea que parecía alocada en ese momento, esa épica de Osvaldo Zarini, se plasmó en la calle Rodríguez al 1000. Se iniciaron los estudios universitarios en Tandil y me pareció oportuno de alguna manera enviar una nota para resaltar algún aspecto que no siempre es el que más se trata o el más reconocido del enorme aporte que hace la universidad, ahora la UNICEN, a Tandil. Me concentré en eso, porque UNICEN Correcto. es una universidad regional, ¿no? Claramente, 3 sedes, una subsede. Pero si no hubiera existido la Universidad de Tandil, si no hubiera existido ese sueño, esa epopeya de todos los tandilenses, pero impulsada por Osvaldo, quizás no existiría la UNICEN, quizás tendríamos una Tandil, seguramente una Tandil muy distinta. Justamente es lindo en estas fechas así, bueno, realizar una especie de balance, de ver justamente la importancia que tiene, más allá de la formación de profesionales de sumo prestigio que ha dado la UNICEN, pero también lo que le representa a la comunidad de Tandil en general, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Yo decía ahí en la nota la importancia que tiene para lo que es el posicionamiento de la ciudad. Tandil es una ciudad que, por otros motivos, pero muy en una parte muy relevante e importante, gracias a la UNICEN, ha conseguido un posicionamiento, ser ubicada y reconocida a nivel nacional, en particular en el universitario, además en el internacional, pero sobre todo a nivel nacional, porque bueno, muchas familias deciden radicarse en Tandil, nuestras familias tandilenses no ven emigrar permanentemente a sus hijos, como ocurría cuando yo empecé a estudiar. Claro. Yo firmaba la nota como graduado de la primera promoción de contadores públicos de la Universidad de Tandil. Bueno, en esa época, digamos, uno podía estudiar solamente porque existía la Universidad de Tandil. Mucha gente no podía costear los estudios o en La Plata o en Buenos Aires. Entonces, bueno, eso hizo que Tandil se posicionara, que muchos eligieran venir aquí, empresas decidieran venir aquí. Y creo que el ejemplo paradigmático es la creación del polo informático y la existencia del polo informático que nació a impulso de la UNICEN, de un convenio que realizó entonces en ese momento el rector Ausa, con una empresa informática, Idea Factory, que generó lo que ahora es el polo informático con cerca de 2.000 puestos de trabajo, digamos, además con un promedio salarial en relación al resto bueno, y que permite que todo eso se vuelque a la ciudad. Tener una empresa como Globan, que hace su edificio inteligente en Tandil, donde uno de los socios, al menos, uno seguro, de los 4 socios, es egresado de la Universidad del Centro, de la Facultad de Ciencias Exactas del Sistemas, muestra, digamos, la importancia de eso. Hay más de 150 empresas de software, hay emprendedores, se puede trabajar desde la casa, en fin. Creo que ese es el ejemplo en relación con las empresas. Pero después hay muchos ejemplos que yo digo de cosas que tiene Tandil gracias a la universidad. Me traje un poco la nota que tenía para hacer muy rápido, claro, pero desde el conocimiento, bueno, la investigación de la universidad es relevante, pero no solamente en términos de reconocimiento. Hace unos días estuvo Carlos Lanuse, egresado de nuestra casa, investigador multipremiado en la Cámara de Diputados, defendiendo la ciencia y la tecnología argentina y el sistema universitario.
es todo un honor. Hay 31 centros de investigación, 5 en Tandil, en relación con el CONICET, con doble dependencia, y el CONICET aporta ahí, digamos, el financiamiento de 458 personas, que no son financiadas por el presupuesto de la universidad, sino que las paga el CONICET, que son becarios o investigadores financiados por el CONICET de dedicación exclusiva. Ese aporte lo logra la universidad. Hace que llegue a la universidad en términos económicos una enorme cantidad de dinero, que es todo valor agregado. En el sentido que Tandil no da nada para que, salvo la persona. Y dinero que evidentemente queda aquí en la ciudad de Tandil y claro, que le da movimiento a la ciudad de Tandil. Exactamente, todo el presupuesto nacional, claro, más esto que digo del CONICET, que yo lo valorizo más o menos a los valores de hoy, no menos de 5.000 millones lo del CONICET, y lo de la universidad, lo que viene a Tandil, después hay otras cosas que van a otras sedes, otros 20.000. Yo tenía, lo busqué, los últimos ingresos de estudiantes a las unidades académicas de Tandil marcan que el 75% de los estudiantes de Tandil, de los universitarios, no son de Tandil. No son oriundos de Tandil, sino que vienen de otras ciudades que eligen a Tandil. Exactamente. Tengo la serie desde el 2017 al 2023 y es, digamos, un promedio clarito del 75%. Eso significa que son cerca de 8.000, entre 7.000 y 8.000 estudiantes y las familias que los visitan y demás, que gastan en Tandil. Dinero que queda en Tandil. Comen, duermen, alquilan, se divierten en Tandil. Bueno, ese aporte económico creo que debe ser reconocido. Me dediqué a marcar un poco eso, claro, porque no es lo habitual de lo que se habla. Se habla, exacto, y correctamente, de los profesionales que producen, de cómo nos representan, de los investigadores, ¿verdad? Pero también hay una cosa muy clara que hace que se extienda, ahí sí se da bastante, digamos, el tema del goteo, digamos, es decir, gotea hacia toda la sociedad lo que ha generado la universidad. Por eso me parece que el reconocimiento que se le hizo a Osvaldo Sariñe, digamos, con una estatua, absolutamente correcto, porque esa idea, que no muchos acompañaron, pero que sí otros acompañaron, y sobre todo acompañó el pueblo, ha generado frutos muy importantes. ¿Qué estructura, qué infraestructura, qué alumnado en aquel comienzo de 1964? Bueno, qué infraestructura era alquilada, obviamente, ahí en Rodríguez al 1000, no recuerdo. ¿Dónde hay un laboratorio ahora, si no me equivoco? Sí, la casa había un chalet ahí. Ajá. De hecho, se puso una placa en la vereda cuando yo fui rector, al conmemorar los 50 años de la Universidad de Tandil. En la vereda de Rodríguez al 1000 está una placa conmemorando eso, pero una casa antigua, que ya no existe, ya digo, ahora hay un chalet, que se demolió ahora, pero que era un enorme salón, uno ingresaba a un enorme salón que vendría a ser, digamos, donde se circulaba, lo que sería la circulación, y alrededor estaban oficinas y aulas muy pequeñas, claro, para una carrera, que era la de Ciencias de la Educación, de la Facultad de Humanas. Así empezó. Después, en el 65, se incorpora Ciencias Económicas, Contador Público particularmente, y Ciencias Exactas. Y era un momento muy complicado porque, bueno, había que en aquella época solventar, bancar absolutamente todo, no había un aporte estatal. No, exactamente. Se pagaba una cuota que irrisoria, es decir, digamos, como para decir, bueno, algo se colabora, pero, o sea, valores de hoy probablemente serían 1.000 pesos, o sea, no más de eso o quizá menos, pero se sostenía con el aporte de toda la comunidad tandilense, básicamente empresaria, pero también existía una asociación de amigos de la Universidad de Tandil, que conducía Lizardo Cabana, que era un grupo de tandilenses que hacían asociados a la familia de Tandil, como si fuera un club, una mutual. Claro. Y entonces pasaban a cobrarnos
por la casa de muchos que se asociaron, digamos, para poder apoyar. Pero bueno, metalúrgica, la agrícola ganadera, el banco comercial, cosas. Ya ninguna existe, ya Me ninguna imagino existe. de aquella época la tandilense, Sí. Centinela también. Claro. Hicieron aportes sustanciales. De hecho, Cervetti, que era el presidente de Metalurgia, es profesor honorario. La universidad lo reconoció como profesor honorario porque sin su aporte no se hubiera sostenido. Se hizo una rifa gigante de esas que se hacían en su momento con los autos puestos sobre la vereda de la plaza y financiada hasta que se podía vender la rifa por básicamente Metalúrgica Tandil. Así que bueno, y después, en un momento crucial, que parecía que se remataba la sede que se había comprado del Palace Hotel, Sí. que era donde estaba el rectorado y la facultad, estaba casi todo ahí. Concentrado. El Lagón, digamos, encabezó la marcha esta marcha parecida a la del otro día, digamos. Correcto, la en favor del presupuesto universitario. Claro, para impedir que se rematara. Y se entró y se cantaba el himno cada vez que el rematador quería empezar ya estaba acordado, pero Correcto. bueno, la cosa fue así para que finalmente no se llegara al remate. Y bueno, ahí se vio que la solución era buscar una universidad nacional. Y porque había emprendimientos parecidos, digo parecidos porque la gran ventaja que nos llevó a tener el rectorado y la mayor cantidad de unidades académicas de Tandil es que era universidad de Tandil, una universidad privada reconocida. Claro, ya había un antecedente. Claro, Olavarría tenía institutos universitarios de la Fundación Fortabá, pero que dependían académicamente de la Universidad del Sur, de Bahía Blanca. Y Azul, la Fundación Ascona, que tenía la carrera de agronomía, que también dependía de la Universidad del Sur. Entonces, digamos, cuando se hace la Universidad del Centro, no solo se soluciona el problema financiero de la Universidad de Tandil, sino de las demás también, y creo que fue un emprendimiento brillante ese también. Evidentemente una historia muy rica en estos 60 años, desde aquel visionario Osvaldo Zarini. ¿Quiénes lo acompañaban a Osvaldo Zarini, además de estas personas que mencionaba usted? Bueno, pero seguramente me voy a olvidar de alguno. Me voy a olvidar de alguno, pero bueno, mis colegas, que fueron después colegas, Osvaldo Naveiro, Manolo Naveiro y Quique Davos, a quien hace poquito trabajamos ahí en Económicas, Marta Argúas, Tere Roca, Lizardo Cabana, su esposa, Caracuá, el escribano Caracuá. Sí, señor. Bueno, seguramente me estoy olvidando de Joyi Subillaga, me estoy olvidando de algunos seguramente, pero bueno, tengamos en cuenta que yo fui alumno. Correcto. Si bien éramos pocos los alumnos, también éramos pocos. Esa primera promoción de humanas creo que arrancaron 30 o 40. Las del contador público también arrancamos en el 66 unos 40 y venían del 65, llegaron al final muy poco y llegamos todos juntos, ¿no? La primera promoción somos 10 contadores. Correcto. En el año fines del 70, principios del 71. Y bueno, el orgullo, creo yo, que tiene que significar ser de la primera promoción y haber participado de la gestación de la universidad, ¿no? Sí, digamos, uno se va poniendo grande. Yo ya ahora estoy jubilado, y los recuerdos avanzan y están más presentes que cuando uno está en plena actividad. Entonces, no podía sino recordar un día como porque a veces hay que ponerse en la piel de lo que pasaba para los que si no hubiéramos podido estudiar. Yo cuando se lanza la idea de Zarini, a principios del 64 se hace pública, seguramente estaba germinando antes, pero cuando se hace pública en el Salón Blanco de la municipalidad, con el apoyo del intendente de Lunghi, el padre de Miguel, y de Juan Carlos Pugliese, Longin Prat, otro abogado también, bueno, digamos lo que era el radicalismo. El justicialismo estaba en el poder, digamos, era el presidente Perón, y se unieron las dos fuerzas populares
por lo menos en ese momento eran las fuerzas populares de la Argentina, y siempre que se unieron para la educación eso fue importante, también para la Universidad de Tandil. Entonces, en el 64, que yo estaba todavía en la escuela secundaria, ver que se me abría la posibilidad de seguir estudiando en la universidad, cosa que si no ya no hubiera hecho. Mi madre era viuda, bueno, una serie de cuestiones. Otros tenían otros problemas, pero no podían ir a La Plata o a Buenos Aires, y la aparición de esta idea nos iluminó. La verdad que fue magnífico, ya digo. Así vienen los recuerdos después de haber pasado esos tiempos. ¿Cómo puede definir en 3 o 4 conceptos a Osvaldo Zarini en cuanto a su perfil como persona, su capacidad de gestión? Bueno, fue profesor mío de secundario, además. Fue el único que logró mandarme a examen en el secundario en 5º año. No me digas. Sí. Sí. ¿Qué materia daba? Y daba derecho para los peritos mercantiles. Ajá. En ese momento yo estudiaba en la Escuela Nacional de Comercio. Fuerte de la Independencia, de la cual han surgido grandes personalidades. Y daba derecho administrativo y derecho comercial. En derecho administrativo me tuve que ir a diciembre. Bueno, pero digamos era un gran docente. Un gran docente. En el secundario nos parecía que nos exigía mucho. Después nos dimos cuenta, los que pudimos seguir la universidad, que en realidad nos estaba ayudando a que empezáramos el camino universitario más fácil. Es inolvidable el hecho de cómo tomaba las evaluaciones. Parte adquisitiva y parte elaborativa. Así lo hacía. Sí, la adquisitiva es, bueno, lo que aprendimos, lo que estudiamos. Pero en la elaborativa nos planteaba casos. Para esa época un innovador. Después el método de casos se hizo muy popular. Correcto. Pero entonces había que dar respuestas elaboradas, digamos, no era simplemente el artículo tal dice esto. ¿Qué aplico? ¿Qué hago en determinadas situaciones? Eso como docente. Además, un hombre dedicado absolutamente a la educación. De hecho, llegó a hipotecar su casa para los momentos difíciles de la universidad. Y todo ese grupo, digamos, después lo acompañó para poder recuperarla. Su familia pasó por privaciones, seguramente, porque él dedicaba todo su esfuerzo a la universidad. Él iba a las 4 o 5 de la mañana. Ahí Rodríguez se mudó rápidamente en el año... en el 66 se compró la casa con Pinto 348, donde está el Instituto de Historia, el Gremio y la Mutual ahora. Bueno, él se levantaba, iba ahí, en la máquina de escribir, dejaba las instrucciones para el personal de lo que había que hacer en el día, cuáles eran sus preocupaciones. Quien tiene ese material, que no sé si es Daniel Pérez, alguien de la Fundación, en su momento, le olvidé mencionarlo, colaborador esencial, Paco Serrano. Paco Serrano. Porque hay un mensaje de alguien que lo menciona. Claro, Paco Serrano. A las instrucciones decía, sí, Paco, 2 puntos, y empezaba, 1, tal cosa. En hoja de carpeta, había una carpeta que los estudiantes le llamábamos el patulucito, donde estaban las instrucciones para... Y después iba a dar clase, porque él vivía de dar clase en la escuela secundaria. Por eso después lo teníamos de profesor en la escuela de comercio, también que en magisterio daba clase. En ese sentido, un fanático absoluto de la educación, pero además un cerebro muy especial para ver que el desarrollo, el crecimiento de Tandil dependía mucho de tener estudios universitarios. En esa época, digamos, algunos que solo miraban lo que hoy sería un Excel, una planilla de cálculo, decían, bueno, pero si becamos a los que quieren estudiar y que no pueden a La Plata o a Buenos Aires, nos va a salir más barato. Pero lo que significa la universidad, ahora la tenemos tan a mano, es que parece una cosa cotidiana y natural. Ahora la tenemos ya adquirida. Absolutamente. Y digamos, es algo que sin lo cual no nos imaginamos tan bien. Claro, En aquel momento había que tener una mente muy privilegiada para poder ver lo que se venía y por otra parte no solamente
eso, sino ser un líder de por sí para poder llevar adelante. Si no hubiera un sido movimiento. así, Claro. tenía un poder de convencimiento, esa era otra cualidad absoluta, no solamente con los tandilenses que ayudaban, sino con los profesores que venían, y a los que le pagaban mal y Tarde, nunca. mal y nunca. Tarde, mal y nunca, exactamente. Un amigo mío de ahora, digamos, después de que empezó la relación siendo yo estudiante y el decano, Ricardo de Alexandris, fue decano de Económicas, que tiene su reconocimiento también en el edificio de la facultad. Pasó no sé cuánto tiempo que venía sin cobrar. Entonces, pero bueno, eran jóvenes todos, la mayoría eran, digamos, casi promesas de grandes profesores. También había algunos muy reconocidos. Después lo fueron. Correcto. Y terminó pagándole esa deuda Metalúrgica Tandil, le dio un Renault Dauphine, me acuerdo, un Renault Dauphine, fue el pago de varios años, digamos, de que no había cobrado, pero seguían viniendo porque Osvaldo transmitía algo, generó una mística, Claro. también en nosotros que cruzábamos, pero sobre todo profesores que si no, digamos, se venían, además tenían que venirse en colectivo, Sí, la sí, mayoría de ellos. bancarse, digamos, el claro, desplazamiento, todo, ¿no? bueno, ayudaban a algunas empresas de Tandil a bancar. Sí, no, fue toda una epopeya. Y Osvaldo tenía esa cosa de liderazgo que fue central. Y además, digamos, la convicción. Cuando se compra el Palace Hotel, no había plata. Se compró sin un peso. Con la seguridad de él de que el gobierno de ese momento lo iba a ayudar. Bueno, lo consiguió finalmente. Se la jugó. Pero tuvo que hipotecar la casa. Tuvimos los estudiantes, algunos se fueron, algunos compañeros míos que pudieron, en la mitad del río, digamos, dijeron, tuvieron el temor de que esto se tuviera que cerrar. Claro. Y se fueron y terminaron sus estudios en La Plata. Bastante razonable lo que hacían. Lo que no podíamos irnos, no nos íbamos, pero la verdad que estábamos bastante en el aire, porque estas situaciones fueron peliagudas. Y la visión de él, digamos, su empeño, verlo que, digamos, como uno lo veía, que tomaba el colectivo a las 7 de la mañana, después salía de Pinto 348, en la mitad de la plaza tomaba el colectivo para irse a dar clases. Creo que fue su gran fortaleza, digamos. Ese es un reconocimiento merecido el que se le ha hecho. Perfecto. Estamos con el contador Roberto Tazara, es rector de la universidad. Continuamos aquí nuestro desayuno del día de hoy con el contador Roberto Tazara, integrante de la primera promoción de contadores aquí de la Universidad Nacional del Centro, es rector, digamos, toda una vida ligada con la UNICEN, ¿no? Además de docente. Sí, lo único que no fui, digamos, en términos estatutarios, aunque sí soy obviamente graduado, no fui graduado, pero fui estudiante, docente, no docente, director general de presupuesto, y decano de Económicas y rector. Correcto. La verdad que, digamos, mi vida ha girado en torno a eso. Así que para mí, Osvaldo y su equipo, Paco, lo vuelvo a reiterar porque lo había omitido primero, Paco Serrano, fundamental, el ladero cotidiano de Osvaldo, para mí son héroes, héroes tandilenses. Una carrera de contador que habrá ido cambiando Sí, obviamente, ¿no? A través sí, del tiempo. sí. Estamos llegando a un punto en que en el mundo se está revisando un poco todo el mecanismo de la enseñanza universitaria, y la carrera de contador. Bueno, ahora también estoy en CONEAU. Actualmente, pese a estar jubilado, formo parte de CONEAU. La comisión evaluadora de las carreras. Sí. Claro, entonces la carrera de contador, entre otras, pero la de contador ha tenido que ser acreditada por CONEAU, y eso significa que hay una serie de parámetros que se definen en el Consejo de Universidades, que está formado por las universidades nacionales, el CIN, las privadas, el CRUP y el Ministerio de Educación. Ahí se definen lo que se llama estándares. ¿Qué estándares mínimos tiene que cumplir una carrera? La nuestra de contador los cumple ampliamente, ya lo sabíamos al momento de
de presentarnos a acreditar, y ahora va a volver, digamos, ya hace cada 6 años eso, hay que presentarse, y ha evolucionado en el sentido que, en el caso de la Facultad de Ciencia Económica, por ejemplo, se rompió bastante un esquema que va quedando ya, digamos, poco pasado de moda, que es el de la cátedra. Ajá. Es decir, cuando uno empezó a estudiar y durante muchos años, para simplificarlo, digamos, la cátedra era como una pirámide. Había un titular, 2 asociados, 4 adjuntos. Una cátedra amplia, ¿no? Claro. 8 jefes de trabajo práctico y 16 ayudantes, era como una pirámide. Y había que ir escalando y digamos, había casi un dueño de cátedra, o uno o más según la dimensión de la cantidad de alumnos. Bueno, eso se rompió, digamos, se podía ascender la docencia más, la capacitación, el posgrado no existía prácticamente, sí existía, pero no existía en la mente de los argentinos casi, que se podía hacer un posgrado. Ahora, digamos, es importante para trabajar en cualquier lugar, a veces un posgrado, y es importante para la universidad tenerlo y para los docentes universitarios poder estudiar un posgrado. En el caso de económica, bueno, ya tiene más de 20 años el máster en administración de empresas, tiene categoría A de la CONEAU, es una carrera espectacular, la maestría, y bueno, lo mismo pasa en el conjunto de la universidad. Bueno, pero me preguntaba el contador público, y ha pasado ya de ser el contador público que es formado sobre todo eso, formado con la idea de que se sale a la profesión independiente en el sentido de poner un estudio o sumarse para hacer un estudio. Eso sigue existiendo, pero cuando nosotros nos recibimos era casi lo único. El empleo como contador, digamos, ser empleado. Pero profesión independiente totalmente. Y claro, era escaso, digamos, la idea de que uno podía hacer eso. Ahora es cada vez más eso. Se trabaja en organizaciones, sean del Estado, O privado. que requiere bastante. De hecho, faltan, digamos, generalmente en el Estado profesionales de ciencia económica, salvo economistas que populan, pero contadores, administradores de empresas faltan, eso se nota en las gestiones, pero también las empresas privadas. De hecho, a raíz del polo informático, la Facultad de Económicas tiene una carrera que junta las dos cosas, digamos. No el desarrollo de software, pero sí la gestión y la administración de empresas que son muy particulares, como son las empresas de informática, ¿no? Son muy particulares, son las empresas virtuales por autonomía. No sé si alcancé a contestar. Sí, sí, perfecto. Estamos conversando con el contador Roberto Tazara. Bueno, hoy 60 años se cumplen del comienzo de los estudios universitarios aquí en la ciudad de Tandil, de aquella casona de la calle Rodríguez al 1000 a lo que es hoy la universidad, lo que es hoy ese magnífico campus de Tandil y de toda la región. Y también, bueno, la situación actual de las universidades, cuando se está hablando de presupuesto, cuando se está hablando de, por ejemplo, ayer una sesión que no se pudo dar y que ha sido reprogramada para el 3 de julio para hablar de fondos para las universidades. ¿Cómo ve toda esta realidad hoy? Sí, yo pensé que íbamos a poder festejar, digamos, que los diputados habían tratado el tema del presupuesto universitario, pero bueno, se postergó. Creo que tratar el tema de los jubilados, si la opción era uno u otro, hicieron bien en tratar primero el tema del ajuste de la jubilación. Bueno, la situación es altamente compleja y difícil. Yo creo que de alguna manera lo que se está consiguiendo a raíz de las marchas, que hay que agradecerle en particular en Tandil, en Azul, en Olavarría, en los 3 lugares acompañaron los intendentes, las fuerzas políticas, todo lo que pasó en Buenos Aires, hicieron que el gobierno no tuviera más remedio que hacer algo. Creo que es escaso, claramente escaso, porque está referido a un porcentaje muy chico del presupuesto universitario, que son los gastos de funcionamiento. Pero queda por resolver, digamos, de manera justa, se ha hecho algo. Primero, eso que se da no alcanza para, digamos, todo lo que hay que hacer de gastos. Pero bueno, es un paliativo. Yo diría casi que, entre comillas, tiraron a las universidades para que puedan seguir funcionando, no vaya a ser que cierren y tengan los chicos en la calle. Esa es mi impresión particular.
pero no alcanza. Las becas estudiantiles son fundamentales. Que nosotros tengamos, tengo la cifra del 2023, 3.200 ingresantes de otras ciudades acá en Tandil, implica que muchos de ellos están becados por las becas Progresar, además de las que da la universidad, que es difícil de ajustar. Bueno, las becas, las construcciones están todas paradas, ¿no? Uno mira, Correcto. esto que es una construcción menor al lado pero tenemos obras. parado en Olavarría, está parada la construcción de la escuela, de la Facultad de Ciencias de la Salud. Creo que la construcción más grande después de la biblioteca y la residencia es la de la facultad, y lo necesita porque es una facultad altamente exitosa en cuanto a demanda estudiantil y en cuanto a los resultados de sus graduados. Pero bueno, se dio para gastos, se dio con, de entrada, digamos, con algunas diferencias según dónde provenían. Pero bueno, yo espero que se pueda dar para lo que es central, solucionar el problema salarial de los docentes y de los no docentes. Y el de los alumnos a través de las becas y otras cosas, porque no hay es decir, el equipamiento, los gastos de funcionamiento, todo bárbaro. Pero sin las personas de carne y hueso, estudiantes, becas, docentes y no docentes, salario, eso es el 90 y pico % del presupuesto universitario. Y eso todavía no está solucionado como corresponde. Y me parece que de alguna manera nos están entreteniendo y minimizando para lo que ve la sociedad, porque seguimos funcionando, Claro. el problema fundamental, que todavía no está encarado. Contador Roberto Tazara, realmente ha sido un placer tenerlo con nosotros, muy amable por acercarse hasta el ECO y más en una fecha tan especial. No, gracias a ustedes, como siempre. Y bueno, de alguna manera festejemos que hace 60 años empezamos a tener universidad, más allá de los problemas actuales. Exacto. El contador Roberto Tazara, entonces, aquí acompañándonos en Tandil Despierta, ex rector de la universidad y, por supuesto, bueno, con una historia que nos comentaba desde lo personal también realmente muy rica y vinculado siempre con la UNICEF.